Liberándote del piloto automático. ¿Cómo elegir tus pensamientos? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tuvieras el control total sobre las palabras que te dices cada día? Imagina esto. Estás en una situación difícil y en lugar de que surjan esas frases de desánimo o crítica que parecen automáticas, te hablas con compasión, con ánimo. En este episodio vamos a descubrir cómo estos pensamientos automáticos que a veces nos paralizan o nos controlan pueden cambiar cuando les ponemos atención y conciencia. Porque al final, si nuestros pensamientos pueden influir completamente en nuestro bienestar, ¿por qué no elegir que trabajen a nuestro favor? Hoy hablaremos de cómo detectar esas palabras automatizadas y transformarlas en un lenguaje que te impulse. Acompáñame y aprendamos juntos a recuperar el control de nuestros pensamientos. Liberándote del piloto automático. Cómo elegir tus pensamientos. Iniciamos. Bienvenidos a un mundo lleno de experiencias, donde el objetivo es crecer juntos. Anécdotas, reflexiones e historias para aportarte algo en este gran caminar. ¡Iniciamos! Liberándote del piloto automático. Cómo elegir tus pensamientos. Si tienes algún tema que te interese que platique, por favor, coméntalo. Mándame un mensaje y dime cuáles son los temas que te interesan seguir aprendiendo en este mundo de experiencias. El tema de hoy es un tema que de alguna u otra manera todos necesitamos. En algún punto unos más, en algún punto otros un poquito menos, pero me atrevo a decir que todos ocupamos eso. Y es en referencia a esos pensamientos automáticos que están ahí y que rigen nuestra existencia. Ojo, me atrevo a decir que, por decirlo de alguna forma, el 80% de los pensamientos que tenemos no los elegimos. Y ponte a pensar un poco. Cuando te estás bañando, cuando estás manejando, cuando estás trabajando, cuando vas en alguna situación, cuando estás haciendo alguna actividad, no son pensamientos que elijas como tal. Sin embargo, cuando tenemos un problema, cuando tenemos alguna situación, de repente pudiéramos tener unos pensamientos que no son tan bonitos y que tampoco controlamos. Están ahí de manera automatizada. Estás en alguna situación, sin importar cuál sea, a lo mejor los resultados que tienes no son favorables y surgen esos pensamientos que están de alguna manera preconcebidos a la situación que estás viviendo en ese momento, que surgen de tu pasado y que terminan automatizando ciertas ideas, ciertas creencias, ciertos hábitos, ciertas estructuras psicológicas que de una o de otra manera controlan un estado de ánimo que tienes ante la situación que estés viviendo. Por ejemplo, no sé, estás en una situación de conflicto en donde el resultado no fue favorable, tuviste un fracaso, perdiste, te equivocaste nuevamente o cosas así por el estilo. Y no todos, pero claro, existen personas que pueden tener pensamientos, no soy suficiente. ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? A lo mejor no soy tan bueno. Esto me pasa a mí para de alguna u otra manera sufrir tales situaciones. Y estoy afectándome de una u otra manera en que no nada más me fue mal con la situación que no pude resolver, sino que aparte yo tengo un estado de ánimo que baja mi estima, critica mi amor propio, me desvaloriza por completo y peor aún. Entonces, son situaciones en donde a lo mejor te enfrentas a algún reto, alguna situación que tiende a ser a lo mejor algo competitiva, algo incómoda para ti y empieza inmediatamente el pensamiento a definirlo. Esto es muy importante comprender porque no es tan elegible al principio. Ojo con esto, no es tan elegible al principio porque son patrones que ya están arraigados a mi historia de una forma muy fuerte. Son patrones que están arraigados por las situaciones que he vivido, por las influencias que tuve yo en mi existencia y que de alguna u otra manera regulan y controlan, incluso me atrevo a decir hasta dominan completamente la reacción que yo tengo tanto en mis emociones como en mis conductas y mis pensamientos ante una situación, vamos a decir así entre comillas, negativa o mala. Pero ojo, estos procesos mentales que incluso se pueden definir como si fuesen reacciones instintivas, en realidad no son tan instintivas. Son pensamientos programados que parecen más reactivos que instintivos, porque nuestro instinto en realidad debería de protegernos siempre. Un instinto natural sería el que nosotros busquemos modificar esos pensamientos, modificar esas creencias. Y te tengo una buena noticia, son modificables. Todos y cada uno de nuestros pensamientos son modificables. Todos
y cada uno de nuestros pensamientos son modificables. Y lo repito porque esto es muy importante. Todos y cada uno de nuestros pensamientos son modificables. Sin excepción. Hasta los buenos, ¿eh? Todos los pensamientos son modificables. Y justamente por eso tenemos que comprender que esos pensamientos de tanta automatización terminan saboteando el proceso de éxito o de felicidad que yo tengo en mi vida. Y entonces tenemos que ir regulando de una manera inteligente esos procesos. Lógico, si están automatizados, si yo no les presto atención, la automatización va a seguir exactamente igual, no va a cambiar. Entonces vamos a utilizar frases hacia nosotros mismos de esto es imposible para mí, no hay manera de cambiar, seré el mismo de siempre en esto, y de alguna forma se transforman en una especie de eco interno, en donde nuestra mente se transforma en una especie de cueva, en donde dice, no sirves para nada, no sirves para nada, no sirves para nada. Y termina agobiándote, limitándote, poniendo creencias, lógico, que te regulan, pero para estar mal. ¿Sí? Si esas creencias te regularan para generar cambios, todo sería diferente, pero no. Estos pensamientos te regulan y te mantienen exactamente en lo mismo. Y aquí es donde tenemos que cambiar, porque ojo, y aquí es donde viene una clave muy importante, porque ¿qué crees? Las personas que tienen éxito o que les va bien, incluso tú piensa en algo que te va bien, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, tienes una idea preconcebida ante una situación, pero es una idea que te favorece. Es una idea que te dice, eres seguro de ti mismo, eres confiado de ti mismo, tienes capacidades para lograrlo y ¿qué crees? Lo logras. Entonces, el conflicto no está en el proceso mental. El conflicto está en la elección sobre de esas ideas. Que pensamos que esas ideas no pueden cambiar y que pensamos que esas ideas nos terminan regulando por completo, controlando incluso. Y eso es lo que tenemos que ajustar por ahí. Hay diferentes autores que han planteado, diferentes pensadores que han planteado ideas en referencia y quiero compartirte estas ideas porque creo que es muy importante. El budismo plantea: tú eres lo que piensas. Ya lo hemos dicho en algunos otros capítulos. Tú eres lo que piensas. Y todo lo que eres surge de tus pensamientos. Todo lo que eres. Son tus pensamientos proyectados hacia este mundo de percepciones, en donde esa percepción se ve regresada. Así que lo que yo pienso, termino percibiendo de manera en automático. Y lógico, si yo percibo que soy un inútil, que soy un tonto, incapaz o lo que tú creas, de alguna otra forma, ante una situación recurrente de esas circunstancias que te hacen pensar eso, terminas eligiendo nuevamente la misma característica mental, el mismo estado de ánimo y sintiendo mal en algunas diferencias. Jon Kabat-Zinn planteaba una idea que me gustó muchísimo en referencia a esto. Él habla acerca del surf y del mar. Entonces dice, tú no puedes detener las olas. Las olas van a seguir estando ahí y no puedes detenerlo, pero puedes aprender a surfear. Puedes aprender a andar en las olas de una manera inteligente. Puedes aprender a controlar la marea, la intensidad, el aire, la tabla, tus movimientos con el cuerpo para que el surfeo sea agradable y bueno para ti. ¿Sí? Si lo vemos desde un punto de vista metafórico, y no me refiero a que tengas que andar surfeando si tú no quieres, pero si tú a final de cuentas tienes esas olas de tu vida, esas olas del mundo, esas olas que terminan arrastrándote por todos lados, bueno, pues vamos a conseguirnos una tabla de surf para manejar de una forma inteligente todo esto. Y podemos cambiar muchísimas cosas de alguna u otra manera. Wayne Dyer plantea también una interesante idea cuando dice que es cada pensamiento que tienes es una elección que estás tomando. Ojo con esto, cada pensamiento. Y aquí es donde viene una reflexión que a mí siempre me ha gustado. Porque si yo digo, oye, pasa esto y resulta que yo tengo un pensamiento, oh, Carlos, eres un tonto, ¿ok? Vamos a pensar que en algún momento me lo dijeron, Carlos, por lo que hiciste eres un tonto. Si yo lo acepté, entonces ya no me lo están diciendo, me lo digo a mí mismo. Y de una u otra forma, ese pensamiento lo elijo una y otra y otra y otra vez. Y claro que entonces me transformo en eso. Entonces nuestra chamba es empezar a generar una diferencia en esa aceptación, porque a final de cuentas tengo estas palabras que me están describiendo y yo ya no las quiero cambiarlas. Y justamente por ahí va el juego. Entonces vamos a trabajar con una estrategia muy sencilla. Recuerden que este podcast busca tener un proceso simplista, pero al ser simplista no se refiere a que sea fácil y mucho menos
que sea poquitero. Al contrario, desde la simpleza es que vamos a encontrar una inmensa, pero inmensa llave de cambio para todo esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos. ¿Cuáles son esos pensamientos que en su momento tienes? Yo les soy honesto, hoy en la mañana, hoy lo estoy grabando este podcast, pero hoy en la mañana que estaba bañándome, tuve un fin de semana de viaje, un poco cansado, maravilloso. Saludos a las personas de allá de Navojoa que tanto admiro y quiero, y espero estar allá muy pronto otra vez con ellos para compartir un poco estas experiencias. Pero regresé cansado. Entonces hoy en la mañana que me estaba bañando estaba yo así de que, ay no, mejor cancelo las citas, estoy un poco cansado. Quisiera quedarme aquí todo el día a descansar y comer algo rico y cosas así por el estilo. Y entonces estaba yo ahí pensando, y yo le digo, oye, pero espérame, ¿por qué? O sea, en efecto el cuerpo está cansado, pero ese tipo de pensamientos empecé a generar un estado de ánimo incómodo. Y entonces, mientras estaba ya por secarme y empezar a vestirme, empecé a hacer un pequeño ajuste en el proceso del pensamiento. Y entonces dije, ok, las primeras palabras es que estoy cansado, ¿sí? Sin embargo, hago consciente esa historia, entonces, ok, me estoy diciendo, mi cuerpo está cansado, mi mente se siente un poco como necesitada a lo mejor de dormir un ratito, de estar con mi familia. Fueron 5 días sin mi familia, y después voy a ir una anécdota que voy a sacar algún podcast de eso, porque hubo un error ahí, pues en vez de salir el domingo salí hasta el lunes, entonces me quedé un día adicional, estuvo ahí medio interesante, pero me traje unas coyotas muy ricas de allá, que es un pan con piloncillo muy dulce y muy rico. Entonces esos pensamientos, tenemos que generar un listado. ¿Cuáles son los pensamientos que tengo? En mi caso yo fui muy concreto porque pues, los percibí inmediatamente, pero es importante que si tú te sientes mal por alguna situación, te sientes y hagas una pequeña lista. A ver, ¿qué estoy teniendo aquí? Estoy teniendo frustración. ¿Por qué? Porque creo que no soy capaz. Estoy teniendo culpa. ¿Por qué? Porque creo que no he hecho lo suficiente. Todos esos pensamientos que de alguna otra forma surjan. No importa que te sientas mal. Acuérdense, aquí no hay forma de ¿cómo puedo decir? De generar un cambio hasta que se vea el problema. Así que lo primero que va a ser empezar a sentirte mal, a llegar nuevamente a esa idea incómoda, a esa estructura de pensamientos que no te favorecen, y listo, ya me sentí mal, muy bien, ahora siéntate un poquito y haz un listado. ¿Cuáles son los pensamientos que tengo en automatización? ¿Cuáles son esas ideas que están regulando mi estado de ánimo y que me hacen que tenga esta sensación y que caiga en un estado derrotista? De ahí, a final de cuentas, pasaremos a una segunda etapa. Ya hablamos en su momento en alguna ocasión acerca de la palabra reencuadre. El reencuadre consciente no significa decirnos mentiras, ¿sí? De repente, cuando hablamos acerca de estas afirmaciones positivas y demás, hay algunas personas que se sienten un poquito incómodos por decir de una forma muy radical, soy perfecto y bello, cuando a lo mejor no te percibes ni perfecto ni bello. Entonces, pero un reencuadre consciente es decir de una forma optimista las cosas que en su momento tienes. Lo que yo empecé a final de cuentas a hacer en este ejemplo que le estoy poniendo de que me sentía cansado, yo empecé a decirme a mí mismo, oye, qué agradecido estoy de haber tenido esta experiencia con esta gente maravillosa de Navojoa, y estar con Ana, estar con la otra Ana, con Eli, con Fernando, con Edgar, con Janet, con Carla, con personas maravillosas que a final de cuentas compartieron cosas conmigo al compartirles un poquito de lo que hago en mi trabajo, y tuvimos una semana agradable. Entonces empecé a acordarme de todas las cosas que viví, de la machaca que me traje y que me voy a comer bien rica en estos días, de a donde me llevaron a comer mariscos, conocí el mar de Sonora que no conocía, y entonces empecé a acordarme de todo eso. ¿Y qué creen que pasó con mi estado de ánimo que estaba cansado? Desapareció. Me sentí muy bien. Empecé a activarme de una manera diferente. Eso no significa que esté cansado. Perdónenme, eso no significa que no esté cansado. Muy probablemente hoy en la noche que llegue a mi casa voy a caer rendido. Pero el cambiar esas palabras, el generar un reencuadre consciente, no es negar esa situación incómoda que tengo, sino empezar a favorecer. En vez de decir es que no soy inteligente, perdónenme, en vez de decir soy un tonto, es decir, ok, hoy tengo una oportunidad de aprender y quiero aprender.
En vez de decir no soy suficiente, empezar a decir, ok, este proceso de aprendizaje logro percibirlo de manera optimista y quiero aprender y quiero crecer. Elegir a final de cuentas un proceso más alentador para que estés mejor. Ahí está la clave. Son 2 pasitos tan sencillos. Incluso por ahí después pudieras utilizar estas famosas afirmaciones positivas de esos pensamientos de reencuadres conscientes, empezar a decirte estas circunstancias de que, ok, en vez de decir nunca tengo éxito, pues una frase a final de cuentas que te diga, ok, paso a paso estoy fortaleciendo mi mente y paso a paso estoy eligiendo con más conciencia. Es una afirmación positiva que de alguna otra manera te mantiene en un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Entonces, empieza a plantearlo así. De nada sirve que tú estés trabajando todos estos procesos de conciencia, de experiencias y demás, si sigues pensando lo mismo. Entonces empieza a generar un cambio. Ahorita recuerdo bastante una historia de una persona que valoro mucho y que pues él sabrá si en su momento, más bien cuando escuche esto de quién me estoy hablando. Es un joven con el cual estuve trabajando algún tiempo. Tenía ciertos conflictos a la hora de la manejada, ¿sí? Muchos miedos, pánicos incluso para manejar. Y él tenía un proceso recurrente sobre es que yo no voy a poder, me va a pasar una tragedia, voy a chocar, voy a hacer esto. Hasta que al último pues empezó a generar un pequeño cambio. No dejó de pensar de esa forma tensa que a veces tiene en el proceso de querer programar mucho cualquier episodio de tensión y tener herramientas para resolverlo. Una persona muy previsora. Y entonces él planteaba eso. Y poco a poco fue venciéndolo hasta que empezó a generar ese reencuadre de sí mismo. De alguna u otra manera él empezó a decir, ok, pues es que ya lo logré una vez. Y si logré una vez manejar, puedo lograrlo 2 veces. Después de algún tiempo, ¿qué creen que pasó? Pues se compró su propio automóvil. Él solito se lo está pagando. Y cada vez más, a final de cuentas, vence esas barreras del pensamiento que tenía. Hoy, a final de cuentas, maneja su propia vida paso a paso. No se trata de dejar de ser previsor. Se trata, a final de cuentas, de que siempre tengas palabras que te resuenen en tu mente y que te beneficien en todo el sentido de la palabra. Entonces recuerda, ya para cerrar este capítulo, recuerda, y esto es muy importante, no necesariamente vas a tener control al principio de las primeras palabras. Las primeras palabras van a llegar y te van a decir lo que normalmente te has dicho de ti mismo o de ti misma y te van a decir, eres incapaz, eres un tonto, eres tenso, eres ansioso, estás ahí, tienes miedo, tienes pánico, ¡pum! Ahí es donde viene. ¿Pero qué crees? Nada te obliga a que les hagas caso. Nada te obliga a que les hagas caso. Con esta pequeña metodología que hoy te puedo compartir y que te comparto de una manera simple, puedes empezar a elegir una segunda frase. Cuando llegue esa primera frase que no te gusta, empiézate a decirte esa segunda frase. Así como en su momento, este chico que les estoy hablando se decía, yo no puedo manejar. Empezó a decirse, yo ya he manejado y lo he logrado bien. Así como yo me dije, estoy cansado y qué flojera, empecé a decirme, oye, qué agradecido y qué bendecido fui de haber tenido estas experiencias. Y que de alguna otra manera empiecen a generar un cambio. Hoy empiezas a escucharte diferente. Hoy empiezas a sentirte diferente. Hoy empiezas a expresarte diferente y todo va a cambiar. Bueno, pues va. Ahora hoy toca tomar conciencia. Si estas primeras palabras que no te funcionan o no te gustan están ahí, recuerda que siempre puedes cambiarlas. Empieza cambiándolas de forma con este reencuadre consciente y empiézate a hablar mejor a ti mismo y a ti misma todos los días. Al final de cuentas, el objetivo es construir desde la compasión y desde el amor propio palabras que siempre estemos escuchando y nos favorezcan para estar muy bien. Liberándote del piloto automático. Cómo elegir tus pensamientos. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Si te agrada la información, compártela. Síguenos en redes sociales como Carlos Aranma y comenta qué piensas y qué aprendes de este episodio. Activa las notificaciones para que te llegue un recordatorio cuando tengamos un capítulo nuevo. Y muchas gracias por vivir este mundo lleno de experiencias.